El líder de Podemos Aragón, Pablo Echenique, ha comparado la ley de ingresos del Ejecutivo Autonómico con los acuerdos fiscales alcanzados en el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo ha dicho en un encuentro ciudadano al que ha asistido también la responsable de movimientos sociales del Consejo Estatal de Podemos, Irene Montero. Y a una falta de progresividad fiscal, a una falta de valentía a la hora de aumentar los índices impositivos a aquellas personas que tienen más ceros en la cuenta corriente o aquellas empresas que tienen más ceros en la cuenta de resultado. Por ello, Echenique ha avanzado que presentarán enmiendas a la parcialidad de esta ley. El objetivo, defender los derechos de la mayoría social de los aragoneses. Presentaremos enmiendas en la Cámara, en las Cortes de Aragón, presentaremos enmiendas que busquen que no paguen la fiesta de unos pocos la mayor parte de los aragoneses, y si esas enmiendas son aceptadas y si conseguimos al final tener un proyecto de ley de ingresos realmente progresivo y bueno para la mayoría social, no tendremos ningún problema en votar a favor de esta ley. Respecto a la confluencia de su partido con otras formaciones, Echenique ha asegurado que la posibilidad sigue abierta, pero que Podemos ha de ser el vector del cambio.